Siguiendo con la primera clase, vamos a dar comienzo acá al otro tema que queríamos presentarles, correspondiente a la semana del 8 del 9. En este caso lo que queríamos hacer era, de alguna manera, profundizar uno de los temas que mencionamos en la primera clase, que seguramente se ha mencionado en la segunda, y que es transversal a todo tipo de diseño que hemos visto hasta aquí en la cursada, que vamos a ver posteriormente, y por supuesto común también a los diseños que no se pueden ver en el grado, pero que por ahí en el futuro, en su vida profesional, tengan que analizar. Y ese tema es el de los supuestos. Los supuestos los mencionamos y es el objetivo de esta clase, como les decía, profundizar sobre qué significan, de dónde vienen y por qué es muy importante verificar el cumplimiento de los supuestos en los diseños. Como les decía, las primeras dos diapositivas les van a resultar familiar, porque en realidad fueron extraídas de las primeras clases y de alguna manera pueden hasta servir de un repaso, teniendo en cuenta que la semana que viene es una semana de finales, y después posteriormente van a tener la práctica de factorial y luego la primera evaluación parcial. Entonces nosotros habíamos puesto de manera muy esquemática, cuando ustedes se tuvieran que enfrentar al análisis de datos, viniendo de un diseño experimental, cualquiera que fuese, habíamos propuesto que los pasos a seguir fueran, primero, el planteo de las hipótesis a probar. Eso está claro que pueden ser, si es un diseño simple, la hipótesis era la hipótesis nula, todas las medias son iguales, contra la alternativa de que alguna media difiere del resto. Y hoy, cuando vimos el experimento factorial, vimos que podía existir, en el caso de un experimento factorial, una nueva hipótesis que se pone a prueba, que es la ausencia de interacción, contra la alternativa de que existe interacción. Eso es bastante novedoso, pero digamos que en un primer paso de cualquier diseño, primero están las hipótesis a probar o el planteo de las hipótesis a probar. Luego habíamos visto que se confecciona una tabla de análisis de varianza, esa tabla donde nos permite ver las fuentes de variación, los grados de libertad, los cuadrados medios, los F y, depende cómo lo vean o lo pidan en un programa, el p-valor, que nos permite rechazar o no las hipótesis nulas planteadas en el paso anterior. Luego la obtención del F tabulado o los p-valores, independientemente digamos, de cómo lo hagan, se pueden manejar o con la tabla o con los p-valores, como hemos aprendido hasta acá. Y luego venían las conclusiones parciales, rechazar o no la hipótesis nula y la comparación múltiple de medias cuando uno rechazaba la hipótesis nula de que las medias fuesen iguales. En ese caso, para saber cuáles diferían, pedía una comparación múltiple de medias. Bien. Luego venía la conclusión final, que era fundamentalmente una recomendación que se podía hacer desde el punto de vista práctico. Todo esto, en algún momento dijimos que el modelo que nosotros planteábamos tenía supuestos, y que esos supuestos en algún momento había que validarlos. ¿Para qué? Bueno, hay que validarlos para que todo esto que nosotros hacemos, fundamentalmente que las conclusiones a las cuales arribábamos fuesen verosímiles, fuesen ciertas, nosotros, y no es esto una especie de comunicación ni nada por el estilo que le tenemos que hacer a la persona que le vamos a brindar el informe, sino que nosotros tenemos que validar que todo lo que decimos, para que validar todo lo que decimos sea cierto, tenemos que verificar los supuestos. ¿Y cuáles eran esos supuestos? Esa diapositiva también está extraída de las clases anteriores. Los supuestos que hacíamos eran, por un lado, la aditividad. La habíamos mencionado y la habíamos definido simplemente, y decíamos que los factores que participan en el modelo son aditivos. Eso, ¿dónde estaba visto? Bueno, estaba visto en que todos los modelos, si ustedes recuerdan,
el DCA, el DBCA, el cuadrado latino, e inclusive el que vimos hoy, que era el factorial, todos los factores nosotros los asumíamos como aditivos. Nosotros decíamos la media general del ensayo, más tau sub i, más el error sub ij, por ejemplo. Eran aditivos. O sea, un factor estaba sumado al otro. Puede haber otro tipo de modelos que obviamente no nos escapan a un curso de grado, que tienen que ver con, por ejemplo, modelos exponenciales, que ahí obviamente no serían aditivos. Pero los que nosotros vemos acá y los que suponemos es que los modelos que planteamos presentan la aditividad. Luego habíamos mencionado la independencia. ¿Qué decíamos de la independencia? Nosotros decíamos que los errores, ese término al final de cada modelo, el error sub ij, el error sub ijk, o los subíndices que tuviese, eran independientes, es decir, que no presentaban correlación. Por supuesto, nosotros lo que decíamos era que también obviamente las observaciones eran independientes, no tenían correlación una observación de la otra. El otro supuesto que hacíamos le llamábamos la homocedasticidad, es decir, nosotros lo que decíamos ahí es que los errores tienen la misma varianza. Y también el otro supuesto que hacíamos era respecto de la normalidad, donde afirmábamos que los errores presentan o tienen una distribución normal. Eso respecto de los supuestos. Fíjense que son supuestos, esto es una afirmación muy importante en estadística, eso llévenselo, son supuestos muy fuertes que uno hace. Es decir, no tenemos que subestimar ni olvidarnos nunca que frente a un modelo hacemos supuestos y que, vuelvo a repetir, para darle la importancia que tiene, que esos supuestos son importantes, son supuestos muy fuertes que uno hace y que además tiene que validar. Bien, ahora el objetivo, ya visto una especie de repaso y del objetivo, de la importancia que tiene esta clase, vamos a profundizar en cómo se verifican en la práctica esos supuestos. Sobre la independencia. En primer término tenemos que decir, respecto de la independencia, que si nosotros cumplimos con la aleatorización, ¿se acuerdan? Diseño en bloques completamente aleatorizado, diseño en bloques completamente al azar, y el cuadrado latino, ¿qué tenían en la práctica cuando uno hacía el diseño? Que en algún momento se enfrentaba a el hecho de tener que poner en cada parcela aleatorizar un tratamiento. Por lo tanto, si uno cumplió con esa aleatorización, el supuesto de independencia se lo da por cumplido, siempre y cuando obviamente uno haya cumplido con la aleatorización, que es tan importante en estadística y por supuesto en diseño experimental. Si uno a cada unidad experimental, a cada parcela, la aleatorizó y cualquier tratamiento pudo haber caído, digamos así, en una parcela o en una unidad experimental, uno la independencia ya la da por cumplida. De cualquier manera, tiene un método gráfico con el cual poder verificar ese supuesto. Y consiste en hacer un gráfico de los residuos versus el orden de los casos, o sea, las observaciones. Y si uno no observara ningún patrón en este gráfico, uno podría decir que la independencia se cumple. Por lo tanto, habiendo cumplimentado la aleatorización y asegurándose en un método gráfico que no existe ningún patrón, uno puede dar por sentado que la independencia la ha cumplido. Y luego vienen los otros dos supuestos que nos quedan, que sí son muy importantes, todos son importantes, ¿no? Pero digamos que la aditividad y la independencia, uno podría asumir que siempre, digamos, se cumplen. No así los otros que
tienen métodos gráficos y métodos analíticos donde debería siempre verificarlos también. Vamos a seguir entonces con los otros dos. Por un lado teníamos la homogeneidad de varianzas, o también llamada homocedasticidad. Existen para la homogeneidad de varianzas, para ver si se verifica este supuesto, por un lado, dos métodos gráficos y también hay un método analítico. Dentro de los métodos gráficos podemos hacer residuos, recuerden siempre que los supuestos se dan sobre los errores, o también llamado residuos. Por lo tanto, se pueden graficar los residuos versus los niveles del factor, o también los residuos versus los valores predichos. Son los dos gráficos que se pueden hacer. Y en ese caso, otra vez, lo que tiene que ver es que en el gráfico, ya sea de residuos versus niveles del factor, o residuos versus predichos, cualquiera de los dos que haga o los dos, uno lo que no tiene que observar, al igual que el gráfico anterior, es ningún tipo de patrón. O sea, acá no tendría que observar ningún tipo de embudo, por ejemplo, algo así como que acá tuviese un determinado rango, acá se achicara mucho, por ejemplo, y acá se volviera a agrandar, una cosa así. No tendría que ver ningún tipo de patrón en ninguno de los dos gráficos. Tendría que ver una cosa así. Obviamente, digamos, si ustedes me dicen a mí, y obviamente esto está sacado de ejemplos de libros que siempre dan, los métodos gráficos, particularmente se los digo, tienen cierta, digamos, subjetividad. Alguien puede ver un patrón donde otros ojos no ven, y sería difícil defender la subjetividad a la hora de determinar si se cumplen o no la homogeneidad de varianzas. Estamos diciendo, un supuesto tan importante como la homogeneidad de varianza no debería quedar a criterio subjetivo de ver o no un patrón en un gráfico. Por lo tanto, existe, para así asegurar el cumplimiento del supuesto, un método analítico que se llama la prueba de Leven, o prueba de Levene, donde se pone a prueba la hipótesis nula de que las varianzas poblacionales son iguales, llamada homogeneidad de varianzas u homocedasticidad. Es decir, acá lo que hay es un método analítico, mejor dicho, donde la hipótesis nula que se pone a prueba es que las varianzas poblacionales son iguales, contra la alternativa de que alguna difiere, igual del esquema utilizado anteriormente. Por lo tanto, lo que uno le va a pedir al programa en cuestión, ya sea el Infostat, sea el R, sea el SAS o cualquier programa que uno utilice para hacer los análisis de los datos, es determinar cuál es el p-valor de esa prueba del evento. Si el p-valor es mayor a 0,05, es igual de lo que estamos hablando hasta acá, uno no rechazaría la hipótesis nula y diría que el supuesto de homogeneidad de varianzas se cumple. Entonces, esa es la idea de un método analítico que, en el caso de haber diferencias o discrepancias a la hora de ver un método gráfico, si uno decide hacerlo, es hacer el método analítico de la prueba del evento, que, como les decía, figura, o existe, mejor dicho, en todos los paquetes informáticos, estadísticos que existen en la actualidad. Luego existe la normalidad. Uno también supone que los errores tienen una distribución normal. Esa distribución muy estudiada y muy importante, ¿se acuerdan? En estadística, a la cual le dimos la importancia que tenía, y ahora la volvemos a ver. También existen métodos gráficos y un método analítico para verificar el supuesto de normalidad de los errores. Uno de los métodos gráficos es el histograma y el otro es el llamado QQ-plot. El primero, el histograma, uno lo que va a graficar o pedirle al paquete informático es un histograma, o sea, un histograma de frecuencias, donde tiene las frecuencias relativas en el eje Y, y en el eje X los residuos.
Y uno debería ver, cuanto más valores tenga obviamente esta curva, más se debería acercar a una distribución normal, o sea, una distribución con una gráfica simétrica, sin ningún tipo de sesgo, ni a la derecha ni hacia la izquierda, y debería haber la mayor parte de los datos concentrados en el centro de esa distribución. Y en el caso del QQplot, el QQplot es un gráfico que también en los paquetes informáticos figura y uno lo puede pedir. Uno lo que debería ver al pedirle el QQplot, que es así se llama, es un gráfico donde se grafican los puntos de los valores observados respecto de los cuantiles de una distribución teórica, en este caso normal, donde la recta va a estar siempre a 45 grados y los puntos observados deberían caer cercano, cerca o en o sobre la recta. Eso le diría al que está analizando el gráfico que los errores se distribuyen de forma normal. Otra vez, dicho lo anterior, los gráficos y si los puntos caen o no dentro de una recta, a veces pueden surgir diferencias. Puede haber casos, puede haber ejemplos de puntos que queden todos en una recta a 45 grados, por lo tanto ahí no habría inconvenientes en aceptar la normalidad de los errores a partir de un método gráfico. Pero si surgieran dudas, existe también un método analítico que se llama el test de Shapiro-Wilks, que pone a prueba la hipótesis nula de que los errores siguen una distribución normal. Igual que en el caso anterior, estos nombres de estos test figuran en las opciones vuelvo a repetir, del R, del Infostat o de los paquetes informáticos que ustedes puedan o deban utilizar en algún momento, lo piden y como siempre la hipótesis nula es que los errores siguen una distribución normal. Por lo tanto, el criterio a utilizar es observar el p-valor y si ese p-valor es mayor a 0,05 significaría que entra en la zona de no rechazo. Por lo tanto, podemos decir en ese caso que los errores siguen una distribución normal. Por supuesto, contrariamente, si ese valor es menor a 0,05, estamos diciendo que no se estaría cumpliendo el supuesto de normalidad. Bien, hasta ahí es la segunda presentación. Normalmente nosotros cuando las clases son presenciales existe una práctica sobre el cumplimiento de los supuestos. Este año, por ser un año totalmente atípico, vamos a quedarnos con la idea de que ustedes escuchen esta clase, les mandamos el PowerPoint y obviamente sepan desde el punto de vista teórico que detrás de todos los diseños que estudiemos y de los que en el futuro por ahí tengan que aprender o estudiar en su vida profesional, es muy importante que hagan la verificación de los supuestos. Obviamente la duda que puede surgir es ¿qué pasaría si alguno de los supuestos no se cumplen? Bueno, en realidad existen ahí dos alternativas. Por un lado, una que, digamos, no es recomendable, pero que se hace, no es recomendable, pero se hace, que es la transformación de los datos. Es decir, cuando los datos no cumplen algunos de los supuestos, la homogeneidad de varianza, por ejemplo, uno podría transformar los datos originales. Lo que sucede es que al transformar los datos originales, ya no utiliza la variable que originalmente el investigador midió, sino que va a usar la variable transformada. Y después existen, por supuesto, alternativas mucho más convenientes que no significan transformar los datos, sino que se pueden utilizar otro tipo de modelos, de análisis, que, bueno, escapan un poco al curso de grado, pero sería conveniente que entendieran que, por supuesto, los datos, que son lo más valioso,
uno tiene el diseño una vez que lo ha hecho, no por no cumplir los supuestos, uno debería descartarlos, sino que siempre hay alternativas para usarlos. Requieren, por supuesto, de por ahí mayores conocimientos a la hora de lo que estamos viendo como un curso de grado, pero quédense con la idea de que hasta acá, digamos, tenemos que saber que vamos a aprender estos diseños, algunos otros, que los modelos tienen siempre un término de error asociado, ese término aleatorio que está al final de los modelos, y que sobre esos errores es que uno hace los supuestos, y que debe siempre verificar esos 4 supuestos, a través de métodos gráficos, métodos analíticos, como dijimos, haciendo hincapié en que al principio se aleatorizó los tratamientos en cada unidad experimental, etc. Entonces, y a su vez, si después uno ve que alguno de los supuestos no se cumple, que hay alternativas para seguir con el análisis. Esas alternativas obviamente escapan, como les decía, a algún curso de grado, pero bueno, siempre existe la posibilidad de analizar los datos. Así que bueno, espero haber sido claro con esto, que les quede como material. También les voy a mandar un capítulo que encontré por ahí de supuestos del modelo, que además está tratado en el libro de Cuel, que también les acercamos digital, para que ustedes puedan leer. Por supuesto que ese libro tiene un montón también de pruebas, además de las que presentamos acá, pero a mí me gustaría que leyeran ese capítulo para ver la importancia que tiene, la cantidad de pruebas que hay, y que por supuesto vean también la importancia de los gráficos, de los gráficos que van a ver ahí. También les vamos a enviar las clases en PDF, como me han solicitado, cosa de que esta presentación de esta semana sea lo más completa posible y les sea de utilidad. Cualquier cosa, como siempre, a su disposición, tienen mi mail y me escriben. Muchas gracias.